Dios les continúe bendiciendo, que la paz de Dios les guarde en todo momento y esté con ustedes. Hoy damos inicio a la clase número 7 de Soteriología, la doctrina de la salvación. Y esta clase que vamos a tomar en el día de hoy es referente a la santificación. Y vemos que en la santificación es un estado de separación para Dios. Todos los creyentes entran en este estado cuando son nacidos de Dios. Mas por él, dice la palabra, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 1:30. Esta es una separación definitiva, eternamente apartados para Dios. Es una parte intrínseca de nuestra salvación, nuestra conexión con Cristo. En Hebreos 10:10 nos habla acerca de esto. La doctrina de la santificación es de gran importancia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida diaria del cristiano. Por lo tanto, es una consideración sumamente práctica. Por eso vemos que el significado de la santificación en la Escritura tiene un significado primario y uno secundario. ¿Cómo así? Es importante que estos dos se mantengan en el orden correcto. Vamos a mirar el primer pensamiento que viene al mencionar el tema de la pureza, o sea, el lavamiento. Por esto esto es lo que vemos, esto no es un significado primario. El significado primario es dedicación, consagración o separación para un uso específico y santo. En el Antiguo Testamento vemos, se decía que muchos objetos inanimados estaban santificados. Algunos ejemplos, vamos a ver. Una casa. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valore el sacerdote, así quedará. Eso lo vemos en Levíticos 27:14. Un terreno. Si alguno dedicare la tierra de su posesión a Jehová, su estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Lo vemos también en Levítico 27:16. Levítico 27:14 y 27:16, donde muestra cómo santificaban la casa, cómo se santificaban las tierras, cómo se santifican los utensilios en Segunda de Crónicas 29:19. Dice que los utensilios del templo asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba. Esto significa que los utensilios estaban apartados para el uso de la adoración al Señor. No podían ser usados para ningún otro propósito. ¿Y cuál fue el pecado culminante de Belsasar? ¿Cuál fue? La noche que Dios lo destruyó fue que tomó los utensilios que habían sido apartados para la adoración de Dios y tomó vino en ellos, adorando a Dios paganos, a dioses paganos. Eso lo vemos en la palabra, en Daniel 5, del 3-5. Ustedes pueden leerlo ahí cuando tomen nota y pueden ahondar y escudriñar la palabra. Los primogénitos de Israel eran apartados, santificados al Señor. La palabra dice en Éxodo 13:2, conságrame
todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. En la santificación podemos ver que cada una de estas cosas no se implica, ninguna tiene pensamiento de lavamiento, pureza moral. Simplemente eran separados para el servicio del Señor. Es importante que todo cristiano se dé cuenta de que él es una persona, es un utensilio escogido, apartado para un propósito muy especial para la gloria de Dios. Y en ese sentido ya está santificado. Miremos en la palabra en Jeremías 1:5. Jeremías fue santificado antes de nacer. La palabra dice: antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto no podía significar que Jeremías era perfecto, sino que fue apartado, consagrado al servicio de Jehová. Jesús dijo haber sido santificado, y lo vemos en Juan 10:36, donde la palabra dice que el Padre santificó y envió al mundo. El Señor dijo: por ello yo me santifico a mí mismo, en Juan 17:19. Jesús ya era perfecto, pero estos versículos significan que Él fue especialmente apartado para el propósito de venir al mundo para proveer redención para la humanidad. La palabra popularmente griega para iglesia es eclesia, que significa los llamados aparte. Cada miembro de la iglesia es especialmente apartado para traer gloria a Dios. Es santificado ante Él en el sentido inicial de la palabra. Es como un conocedor de bronce fino que busca entre una pila de basura en las afueras de la ciudad y de repente ve una vasija de bronce vieja y desechada. Está sucia, manchada y golpeada, pero su ojo experto reconoce el valor. Se abre camino entre la basura y levanta la vasija y la aparta. Al hacer eso, santificó esa vasija. Esto es santificación en su aplicación inicial. Por supuesto, debe pasar muchas horas limpiando, alisando las albolladuras e ilustrando la vieja vasija hasta que llegue a ser algo bello que le dé gracia a la mesa de su sal. Este proceso es santificación en su segunda aplicación. El significado, ya vimos el primer significado, que son a los utensilios. Ahora en el segundo, el significado secundario, es el lavamiento de la contaminación moral. Esto es una experiencia ¿cómo? ¿De una vez? No, esto es una experiencia progresiva. No es semejante a la justificación, que es un acontecimiento que ocurre una sola vez. No hay grados de progreso en la justificación. Mientras que la santificación es tanto crisis como proceso. Dicho de otra manera, existe la justificación posicional, pero no la justificación progresiva. Entonces vemos el proceso que tiene la santificación. Es un acto inicial de la santificación posicional. En el momento en que una persona nace de nuevo, es santificada. Y esto erais, dice la palabra, esto erais en 1 Corintios 6:11. Vamos a buscarlo en la Biblia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro de Dios. Dice, pero nosotros, en 2 de Tesalonicenses 2:13, dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Esto es la santificación posicional. Y en este momento, la santidad de Jesús es imputada al creyente. Todavía no es santo en su diario vivir, pero la santidad de Jesús es puesta, es depositada a favor de su cuenta, semejante a la justicia de Jesús puesta, depositada a cuenta del creyente cuando es justificado. Cristo ha sido hecho tanto justificación como la santificación por nosotros. La palabra dice en 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios justificación, santificación. La base de esta santificación, ¿cuál es? Lo podemos ver en todo lo que hemos visto en este proceso. La base de la santificación es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Eso lo vemos en Hebreos 10:10, la palabra que nos dice. Vamos a buscarlo en la Biblia. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:12 también lo dice. El proceso de la santificación es práctico, es práctico. Vamos a mirar Pablo lo que nos habla en 2 de Tesalonicenses 2:13. Pablo habla de los cristianos en Tesalónicas como santificados, dice ahí la palabra. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero también Pablo ora por su santificación. Pablo dice, y el mismo, el primero fue 2 de Tesalonicenses 2:13 y ahora en 1 de Tesalonicenses 5:23. Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él reconoce que estos cristianos eran santificados, en que la santidad de Cristo les era imputada, pero ahora necesitaba que esta santidad imputada se hiciera progresiva para de su diario vivir cristiano. O sea, la santificación es progresiva. Todos los días tenemos que llegar ante el trono de Dios y pedirle al Señor que el Señor nos santifique. Una verdad similar se enfatiza, lo vemos en Colosenses 3, del 8 al 12. Aquí dice que los cristianos se han despojado del viejo hombre con sus hechos y sean revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero en el versículo 9 y 10 dice en el mismo pasaje, son amonestados. ¿Cómo así? Son amonestados, si miremos en la palabra. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas, y vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estos versículos 8 al 12. Los que tenían posicionalmente debían buscarlo experimentalmente. Aquí Pablo les está hablando. Es así que la santificación es vista como un proceso continuo a través de la vida entera de un cristiano.
no es algo negativo. Un hombre no se considera santo por las cosas que no hace. La virtud no puede ser juzgada por los vicios a los cuales una persona se abstiene. Debe haber una conformación positiva a la imagen de Cristo. Esto se observa como un crecimiento gradual, no hacia, sino en la gracia. Antes bien, dice la palabra en 2 de Pedro 3:18, todos deben tener su Biblia, estamos con todas estas citas que respaldan todo lo que habla acerca de la santificación. Dice la palabra, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en 2 de Corintios 3:18 nos dice, por cuanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice la palabra, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Entonces vemos, si decimos que no tenemos pecado, eso lo dice la palabra en 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Algunos enseñan que la santificación completa y final, perfección sin pecado, al ser completamente santificado, aguardan la venida de nuestro Señor Jesús. En este tiempo seremos librados del cuerpo de esta carne, mas nuestra ciudadanía, lo dice la palabra, no está en nuestra ciudadanía, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ténganlo muy claro, Filipenses 3:20 al 21. Y para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 3:13. Hemos sido salvados de la pena del pecado y estamos siendo salvados del poder del pecado. Seremos salvados de la presencia del pecado. En 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, mientras somos alentados, en 2 de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mirando la gloria del Señor como un espejo, somos, en 2 de Corintios 3:18, ¿cómo somos? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estoy cada vez más reafirmando lo que la palabra nos muestra. Cómo vemos la santificación es un proceso, y en este proceso está el Dios Trino, que es el Padre del Padre. En Juan 17:17 dice, Jesús oró al Padre respecto a sus discípulos y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo oró al Padre y dijo en 1 Tesalonicenses 5:23-24, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Vemos que el Padre reconoce la santidad de Jesús a favor de los creyentes. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecha por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La perfección del creyente es seguramente una obra importante del Padre.
y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Hebreos 13, 20, 21. A veces el Padre haya necesario usar medidas disciplinarias para adelantar la santificación del cristiano. Estamos mirando en la palabra en Hebreos 12, 9, 10, que dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. En cuanto al Padre, estamos viendo ahora en cuanto al Padre. En cuanto al Hijo, el Señor Jesucristo, mediante el derramamiento de su propia sangre preciosa, lo dice en Hebreos 13, 12. Busquémoslo en la palabra. Estamos viendo la santificación en la parte trino, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cuanto al Padre, en cuanto al Hijo, la palabra dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 10, 10, Hebreos 13, 13, 13, 12. Entonces, aquí vemos, dice también en Efesios 5, 25, 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos en cuanto al Hijo. Ahora vamos a ver en cuanto al Espíritu Santo. La palabra nos dice en Romanos 15, 16: santificada por el Espíritu Santo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Primera de Pedro 1:2. Vemos también el poder y la unción moradora del Espíritu Santo es quizás el agente más grande para darnos la victoria sobre la carne. Vemos en Romanos 8:13, la palabra dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Está en Gálatas 5:17. Entonces, las obras de la carne están enumeradas en Gálatas. Ustedes pueden ir a Gálatas 5 del 19 al 21 y cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero en los versículos 22 y 23 podemos ver en Gálatas 5, 22 y 23, podemos ver que son enunciadas las características del fruto del Espíritu. Vemos en Gálatas 5 del 19 al 21 lo de las obras de la carne, pero en 22 y 23 vemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Qué contraste sorprendente! Qué importante es que cada cristiano aprenda a vivir en Cristo.
la viña que puede dar fruto sobre la rama de su vida. Juan 15, 4, 5. Qué maravilloso. Santificador es el Espíritu Santo. ¿Cuánto han hallado que cuando han recibido la plenitud del Espíritu Santo, las cosas del mundo y de la carne han perdido su atractivo? Hay lo que ha sido llamado en Gálatas 5:16, que dice, el poder expulsivo de un nuevo afecto. Cuando el Espíritu llena el corazón, hay poca afición por aquello que es desagradable a Dios. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es. Vemos el Dios Trino obrando en la santificación. Es totalmente cierto que Dios es el que santifica al creyente. Nadie puede hacerlo por sí mismo. Pablo nos lo dice en Filipenses 2:13. Vamos a mirar en la palabra. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero al mismo tiempo se nos dice en un número de pasajes de la Escritura que un cristiano debe santificarse a sí mismo. Dice, santificaos pues y sed santos, porque entonces soy vuestro Dios. Levítico 27, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados. Segunda de Corintios, Crónicas 33. El individuo, vemos cómo el individuo ha reconocido y recibió a Jesucristo como su Salvador. Pero ahora la corona como Rey y Señor de su vida. Lo corona, el Señor lo corona como Rey. O sea, Él recibe a Jesucristo como su Salvador y ahora lo corona como Rey y Señor de su vida. Este es un verdadero acto de santificación. A esto se refiere Pablo cuando dice, urge. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo claro, Romanos 12:1-2. Ustedes deben memorizar la palabra, estudiar la palabra, escudriñarla, que debemos presentar nuestros cuerpos vivos, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. La redención definitivamente de la vida a Dios constituye la condición suprema para la santificación práctica. Esto involucra el ceder de todos nuestros miembros a su voluntad. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Romanos 6:13. Hablo como hermanos por vuestra humanidad, debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6:19. Aquí vemos cómo la palabra nos está confirmando. En segunda de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántas veces hemos orado? Señor, límpiame. Si escucháramos atentamente, quizás le oiríamos decir, límpiate a ti mismo.
Hay mucho que podemos hacer para mantener nuestros pasos fuera de los caminos que nos llevan al pecado. Nuestros ojos de aquellos que traen tentación. Podemos leer y estudiar la palabra, orar y buscar su rostro y mantenernos en el lugar y la compañía de la comunión espiritual. Si nosotros hacemos todo lo que podemos en este sentido para santificarnos, ciertamente hacemos todo lo que podemos y nos colocamos en esta tarea de la santificación. Dios hará más de su parte. La palabra dice en Segunda de Crónicas 33. Dado a que Dios debe hacer al hombre santo, para que sea santo, el hombre debe ceder a Dios a fin de que Él pueda lograr esta obra en él. Entonces la palabra nos dice, entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados. Segunda de Crónicas 33. Tremendo. Vamos a mirar, a veces nosotros estamos en esta lucha diaria y sabemos que la santificación es progresiva. Todos los días tenemos que presentarnos ante el Señor. Y vamos a oír esta pequeña ilustración donde nos muestra cómo debemos cada vez más afianzarnos en el Señor. Vemos, es una historia que dice, hace algunos años un avión venía en medio de una gran tormenta, donde los elementos lo arrojaban y lo volteaban continuamente. Cuando pasó el área de turbulencia, una pasajera suspiró con gran alivio y se acomodó en su asiento, descansando con las palabras, bueno, lo logramos. Ella había hecho su parte. Poco pensaba ella, o posiblemente ni sabía de los planes y diseños del gran avión. Los años de experiencia con modelos pasados, las miles de horas que habían pasado, talentosos técnicos sobre sus mesas de dibujo y las casi interminables pruebas en los túneles de viento con todo tipo de modelo concebible, los miles de hombres que habían trabajado en todas las partes y componentes, la habilidad y precisión con que fue armado, con esfuerzos diminutamente calculados. Ella no consideró la experiencia del piloto y su tripulación, con tal vez 1 millón o más millas de experiencias de vuelo. Debía estar llena de preocupación y aprensión. Debía hacer algo. Le dicen, cálmese señora. Su seguridad no descansa en su temor o preocupación, sino que descansa en el avión y su hábil tripulación. Así también el destino eterno de nuestras almas. Cuando las tormentas de tentación, duda y temor golpeen la nave de su experiencia, no olvide la amorosa fidelidad de su Padre Celestial, quien antes de que el mundo fuera, puso el fundamento de su salvación. No olvide toda la habilidad, la labor y el sacrificio divino que han tomado parte en ella. Recuerde que el piloto ha llevado muchas almas a través de tormentas que usted nunca tendrá que soportar. Él mismo experimentó todas estas tempestades porque conviene a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción el autor de la salvación de ellos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Está en la palabra en Hebreos 2, 10 al 17. Él lo logró. Él lo logró y Él es capaz de ayudar a todos los que confían en Él. Solamente no abandone la nave. No salga y confíe en sus paracaídas, ni trate de volar su débil avión a través de la tormenta.
quédese en la nave de su salvación. Asegúrese un poco más el cinturón de sus promesas. Alegre su corazón con alabanza y adoración. Aquel que está en los controles, manténgase cerca de Jesús. Recuerde su fidelidad, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo dice la palabra en Filipenses 1:6. Manténgase cerca de Él y usted tocará tierra con el más suave, el más perfecto aterrizaje sobre la orilla de la eternidad. Manténgase cerca de Jesús. Mantente cerca de Jesús y Él hará. Él es maravilloso, Él es hermoso. Confía en Él. No trates de hacer las cosas a tu manera. Pon todo en las manos del Señor y Él hará. Una nueva naturaleza, las virtudes de Cristo. Por medio de esta transformación que estamos viendo de la santificación, nuestra naturaleza humana y todas sus horribles tendencias se vuelven santas. Pues la esperanza del Evangelio es clara cuando nos dice en la palabra en 2 de Pedro 1, 3, 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es hermoso, maravilloso. Dios está interesado en ayudarnos a andar por el camino de la santificación. La santificación, vamos a verla ahora, viviendo como Jesús. ¡Wow! ¡Qué lindo! La santidad o santificación no es una opción para el cristiano, ténganlo claro, no es una opción, es una obligación y una necesidad. La santidad es el oxígeno del alma, la esencia de la vida espiritual, la marca distintiva del Hijo de Dios. Nuestro Padre Celestial nos ha mandado, como lo dice su palabra en 1 de Pedro 1:16. Vamos a leerlo todos, vamos a tenerlo claro, conciso. El Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. El diablo tiene grandes victorias cuando los cristianos pecan, pero sus mayores esfuerzos están dedicados a confundirlos en cuanto a la santificación, porque él sabe que cuando confesamos nuestros pecados, somos perdonados por Dios, pero también sabe que si no entendemos bien lo que es la santidad, vamos a vivir en pecado y vamos a inducir a otros a pecar. ¿Y cómo podemos vivir la santidad en el mundo de hoy? La forma en que podemos vivir en santidad es pues mantenernos firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues no tenemos, la palabra nos lo dice en Efesios 6:10, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Salgamos hoy y todos los días con esta conciencia a enfrentar la vida. Protejamos nuestra mente y nuestro corazón con cuidado. Hay un sentido más que está en la palabra acerca de la santificación, donde Pablo ora en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz, lo hemos estado recalcando, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, todo, no dice una parte, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Colosenses 1:5 dice, porque la esperanza que os estáis guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Posteriormente habla del mismo Cristo
como en Colosenses 1:27, como la esperanza de gloria. Y hace que muestra que este estado glorificado será nuestra separación última del pecado en Colosenses 3:4, cuando dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos visto cómo el Señor tiene cuidado. Él desea que nosotros nos santifiquemos diariamente, que vayamos ante Él. La palabra dice en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Vemos que la santificación es un sinónimo de santidad. La palabra griega para ambos significa separación. Esto lo hemos estado viendo. Santificación, santidad es separación. Primero, una separación posicional definitiva en Cristo al momento de nuestra salvación. Segundo, una santidad práctica progresiva en la vida de un creyente mientras aguarda el regreso de Cristo. Y finalmente, una separación eterna del pecado cuando llegamos al cielo. Vamos a mirar ahora una parte en cuanto a la santificación, el tema que estamos viendo, lo que es las palabras usadas en la Biblia para expresar la idea de la santificación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vemos el verbo kadash. En el idioma hebreo quiere decir apartar o separar. Y está traducido por santificar y consagrar. Generalmente vemos esto en Nehemías 3:1, está traducido por aparejar, ¿sí? El sustantivo kodesh en hebreo está traducido por santidad, santo y santuario. Esto es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está el verbo agiazo, idioma griego, que quiere decir apartar o separar, y está traducido por santificar. Y el sustantivo agiasmos, que está traducido como santidad y santificación. Como hemos visto en todo este proceso, la idea fundamental en la santificación es separación. Santificar no quiere decir hacer a uno santo. En Ezequiel 38:23. Dios se santifica a sí mismo. En Ezequiel 36:23. Dios santifica su nombre. En Juan 10:36. Dios santifica a su Hijo. Vemos cómo la santificación está efectuada por la sangre de Cristo. En Hebreos 13:12. Esta es una obra terminada, la santificación, Hebreos 10:12. Hemos sido santificados, somos santificados porque ha sido hecho en el tiempo pasado. La santificación hecha una sola vez. Los sacerdotes ministraban de pie, pero Cristo se sentó después de haberse ofrecido a sí mismo, así indicando que era completo, estaba completado su ministerio sacrificial. Esta santificación es una posición actual de todos los creyentes, sí señor, es una posición actual de todos los creyentes. Lo pueden tener ahí sus textos bíblicos, Hechos 26:18. Y la santificación nos aparta como la posesión de Dios para siempre. Nos aparta como la posesión de Dios para siempre, en 1 de Pedro 2:9. Esta santificación pasada otorga a nosotros una santificación perfecta. Lo hemos estado viendo en Hebreos 10 al 14.
Esta santificación pasada no depende de ninguna perfección de nuestro carácter o conducta. No, esto es perfecto porque Dios pagó el precio por nosotros. Esta santificación es necesaria para dar a los santos que son contaminados, entrar al lugar santísimo del perdón divino. En Levítico 8:30 vemos como el sacerdote tuvo que ser santificado por la sangre antes de entrar al lugar santo. Y en Hebreos 10:19 dice que por la sangre de Jesús tenemos entrada. Y si no fuéramos santificados por su sangre, no tendríamos derecho a entrar en la presencia de Dios. Eso lo dice la palabra. Esta santificación siempre resulta en una vida de obediencia práctica. Primera de Pedro 1:2 y Hebreos 9 del 13 al 14. Esta santificación establece el fundamento sin el cual ninguna otra santificación es posible. El creyente no puede esperar el desarrollo gradual de la santidad personal. La justicia declarativa no es la suficiente porque la santidad y la justicia son diferentes cosas. Y la santidad se refiere a la separación de la contaminación. La santificación es una de las verdades más importantes de la Biblia. Hebreos 9, del 13 al 14 nos muestra. Entonces, vemos la santificación presente, su naturaleza. Es una obra actual, lo hemos estado mostrando, es una obra actual de Dios. Está efectuada por el Espíritu Santo, por el cual el creyente es apartado progresivamente del pecado y llevado hacia la perfección. Vemos cómo el método de la santificación actual es efectuada por la palabra de Dios. Él dice que la manera en que se usa la palabra de Dios para santificar al creyente, el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para revelarnos nuestra condición pecaminosa, como un espejo, lo dice en Santiago 1, 23, 24. Como una espada, lo dice en 1 de Juan 1, 8, 10. El creyente tiene pecado. Negar el pecado en la vida demuestra que la palabra de Dios no está en nosotros. Revelar el pecado es la primera parte del procedimiento que tenemos de limpiarnos de nuestros pecados. La palabra de Dios es utilizada para limpiarnos del pecado. Por eso vemos que la santificación, este tema es un tema muy, pero muy importante y es un tema principal en nuestras vidas. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados de esta santificación actual. ¿Cuáles son los resultados? Nos ayuda ¿a qué? A controlar los apetitos carnales. En 1 de Tesalonicenses 4, 2, 7, vamos a mirarlo, ya lo hemos leído. 1 de Tesalonicenses 4, 2, 7, la palabra dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y continúa la palabra. Dice que nos prepara para servir a Dios en 2 de Timoteo 2, 21. Que nos mantiene en comunión con Cristo en Juan 13, 8. Estar en Cristo está asociado con la obra purificadora de la palabra. La santificación futura, ¿cuál? Su naturaleza. La santificación futura es una obra por la cual Dios terminará enteramente el proceso de la santificación actual. El tiempo de esta santificación será efectuada en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 5:23 lo pueden ver, o 1 de Tesalonicenses 3:12, 13. Aquí vemos
los resultados de esta santificación es que somos hechos semejantes a Cristo, semejantes a Él, no iguales a Él. El medio por el cual se efectuará será al ver sin impedimentos a Cristo. Primera de Juan 3:2. La fidelidad de Dios es la garantía. La esperanza de este final y completa santificación a realizarse en la presencia de Cristo nos hace mejores siervos ahora. Podemos ver que en esta santificación hay partes donde nuestra responsabilidad personal debemos tener en cuenta cuál para tener este proceso. Hemos visto que la santificación es la separación, apartados para el Señor, y que eso depende también de nosotros, porque esto es la santificación es progresiva, como lo hemos visto, y nosotros tenemos responsabilidad en ella. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades en segunda de Colosenses. Leer, primero que es leer la palabra de Dios. Esa es una responsabilidad. Segundo, obedecer la palabra de Dios. Y tercero, ver a Cristo en la palabra de Dios. Y cuarto, esperar su venida. Vamos a mirar en segunda de Corintios 6:14, donde nos habla acerca de lo que nosotros debemos hacer, cuál es nuestra responsabilidad, y 7:1. Vemos también que la santificación, hay quienes piensan que la santificación consiste en la obra del creyente, el cual teniendo entre sí la vida implantada por el Espíritu Santo en el momento de la regeneración. El Nuevo Testamento nos presenta la santificación como una obra de Dios, y más específicamente del Espíritu Santo, quien va cincelando en nuestro ser la imagen del primogénito. Por tanto, la obra de la santificación se efectúa en el interior del corazón, desde el fondo mismo del subconsciente, de modo que este progreso no aparece directamente a la conciencia del individuo. Viendo cómo la santificación es apartarse, separación, estar apartado para el Señor, que eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Esto es algo progresivo, que la perfección será cuando sea efectual en la segunda venida del Señor, cuando nos encontremos con Él cara a cara. Y podemos mirar que todo cristiano tiene el derecho y el deber de santificarse todos los días. Como dice, presentéis vuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. Y viendo el tema de la santificación, pasamos al tema maravilloso que estamos también llegando a la recta final, el tema de la glorificación. ¿Y qué entendemos por glorificación? Vamos a mirar qué nos dice la palabra en Romanos 8:30, donde Pablo describe la posición del cristiano en sus 4 fases. Primero, es elegido y predestinado en la mente divina desde la eternidad. Es llamado por Dios a la vida espiritual en el tiempo. Es justificado por pura gracia mediante la fe. Es glorificado en el cielo, habiendo alcanzado la perfecta y total redención. La doctrina de la glorificación se refiere al momento cuando en la segunda venida de Cristo los verdaderos creyentes, tanto los vivos como los muertos, tendrán la redención completa y final de sus cuerpos y alcanzarán su estado final.
la salvación de los escogidos se completará. Eso lo dice en 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y al final la muerte, el último enemigo, será absorbida en victoria. El proceso de la santificación habrá llegado a la meta. La glorificación entonces, ¿qué es? Es la gran esperanza del creyente para el futuro. Dios hará que todo esté bien y lo mantendrá de ese modo por toda la eternidad. Él hará que todo esté bien y lo mantendrá de este modo para toda la eternidad. Pero la glorificación también es un consuelo en el presente. En este mundo caído donde sufrimos del pecado, tanto dentro como fuera de nosotros, es un consuelo saber que Dios está ahora mismo, sí, trabajando para purificar a sus santos y preparándolos para su gloria futura. El creyente en cierto sentido ya ha sido glorificado, sellado para la eternidad, para siempre, un hijo de Dios. ¿Y cuándo tendrá lugar la glorificación de los elegidos? Vemos que en el momento en que un creyente muere, su espíritu desencarnado pasa inmediatamente a estar en la presencia del Señor. No necesita esperar en ningún lugar de purificación ni recorrer nuevos ciclos de vida en sucesivas encarnaciones, porque Jesucristo, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Y el fuego consumidor que es Dios, Hebreos 12:29, habrá juzgado ya y purificado totalmente los corazones de los suyos, 1 Corintios 11:32, aniquilando en el instante de la muerte los últimos restos de egocentrismo e idolatría que la vieja naturaleza tenía aposentados por el poder del pecado en el interior de todo cristiano imperfecto. Lo cierto es que muchos desconocidos sobre el estado final de la glorificación del cuerpo del cristiano en la eternidad. Sin embargo, es evidente que los cristianos estarán con el Señor para siempre. El pecado será eliminado, Apocalipsis 22:3. Y la escena fue tan poderosa en la visión de Juan que una de sus últimas palabras fueron amén. Ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20. Todos quienes conocen al Señor gozarán de una eternidad perfecta, con un cuerpo glorificado, perfectamente diseñado por nuestro Dios creador. Este es el último eslabón de la gran cadena de oro de la salvación. Y es tan seguro que va a suceder. El apóstol Pablo se refiere a ella como que ya ha ocurrido en Romanos 8:30. Otra gran promesa es dada a nosotros en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos hace como su Hijo. Ser glorificado es otra forma de decir que el creyente será conformado con el carácter de Cristo, el cual es el último propósito de Dios para el cristiano. ¿Con qué es lo que más el Señor lucha con todo cristiano? Con el carácter. Los cristianos no estarán más destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El gran plan de salvación de Dios alcanza desde la eternidad por venir a la eternidad futura. Y Él logrará esto perfectamente. El plan de Dios va a tener éxito. Siempre existe el ahora y el todavía en lo que la respecta a nuestra salvación. Somos salvos y seremos salvos. Somos justificados y un día vamos a ser glorificados. El apóstol Pablo nos dice, es una realidad que ha llegado y la promesa que está por venir.
El apóstol Pablo confirma, estaba absolutamente seguro de que un día cada creyente en Jesucristo sería completamente como Cristo en carácter. Ese gran hecho debe influir en las decisiones que hacemos y en nuestro comportamiento todos los días. No hay mayor aliento en la vida diaria en el hecho de que ya compartimos la gloria de Dios. Además, hay un eterno peso de gloria que acompaña al creyente cuando va al cielo. Más sufrimientos aquí, más gloria allá. En la gran cadena de oro de la salvación que hemos estado estudiando, ni una sola persona se pierde. El llamado, el justificado, el glorificado. Nuestra glorificación es tan segura que a los ojos de Dios es tan buena como ella. La elección, el llamado eficaz, la justificación ya han tenido lugar en la experiencia del creyente. Pero es la glorificación que tendrá lugar en el futuro. Por eso vemos en Filipenses 3, del 20 al 21, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos y cuando nuestro Salvador regrese, Él transformará nuestros cuerpos de humillación en cuerpo glorioso como el suyo. Aunque aún no se ha revelado lo que hemos de ser, sabemos que cuando Él regrese en gloria, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Vamos a estar perfectamente conformados a la imagen de nuestro Señor Jesús y seremos como Él, en cuanto a que nuestra humanidad estará libre del pecado y de sus consecuencias. Y nuestra esperanza bienaventurada debería impulsarnos a la santidad. El Espíritu nos ayuda. La palabra dice en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vemos cómo la palabra nos confirma. Pedro dice en su primera epístola, 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos llamó a su gloria eterna. Y el propósito de Dios es que seamos como Cristo. No solamente en lo moral, sino en la totalidad. Cuerpo, alma y espíritu. La glorificación constituye el punto final de nuestra salvación. La glorificación completará nuestra santificación. La glorificación es la promesa de la glorificación futura, nos da el consuelo e inspiración para el presente. Vamos a ver estos textos bíblicos que respaldan todo lo que es la glorificación. Y en Romanos 9:23 buscamos en la palabra y nos dice, Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los que no son judíos. Hay una distinción clara aquí que vemos, que se hace aquí entre los vasos de ira y los vasos de misericordia. Dios mostró tanta paciencia para con los vasos de misericordia como para con los vasos de ira. Pero los vasos de ira estaban preparados para la destrucción por ellos mismos, mientras que Dios es el que prepara los vasos de misericordia. En Colosenses 3:4 nos dice, vamos a buscarlo en la Biblia, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí vemos, si usted tiene alguna vida, ¿es la vida de quién? La vida de Cristo. Juan escribió en su primera carta,
que su intención era mostrarnos la vida eterna. Ahora, ¿cómo podía mostrarnos la vida eterna? Mostrándole a Cristo. Cristo es la vida eterna. Y uno de estos días, aquellos que le pertenecen van a ser que le pertenecemos, vamos a ser manifestados con Él en gloria. En 1 Pedro 5:10, todos estos textos bíblicos tenganlos muy claros, anótenlo, y estamos mirando la glorificación. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, lo hemos estado diciendo, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Dentro de los sufrimientos que estaban enfrentando y además de los que ya venía Pedro, les ha llamado a ser sobrios. Pedro le dice, sed sobrios y velad. Es decir, a tener una nítida mente, así como una alerta constante. Aquí vemos que el cristiano vemos cómo el cristiano recibe todo tipo de ataque, pues él encabeza todo tipo de destrucción. Satanás es el que es el padre de la mentira y quiere acabar con la iglesia. Y el cristiano debe estar atento, no para temerle, sino para resistir en la fe. Esto es conocer y vivir en las promesas de la palabra de Dios, descansando en que nuestro Padre es fiel y todopoderoso, quien pelea por nosotros. Debemos mirar a nuestro Dios. Él es el dueño de toda gracia, quien derrama de toda buena dádiva a los hombres, las cuales vienen solo de Él. Por lo mismo debemos atender a este llamado. Vuelve a centrar. Pedro concluye trayendo todo nuevamente hacia donde había empezado. Este es el Señor, pero Pedro habla de una característica especial de nuestro Dios, su gracia, su gracia. Vemos aquí en Romanos 8:18. ¿Y qué nos dice la palabra en Romanos 8:18? De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena todo lo que estemos pasando aquí en la tierra? ¿Vale la pena? Sí, vale todo. No podemos imaginar la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. No importa cuán difícil, cuán duro, malo, doloroso resulte nuestro viaje por este mundo, nuestro futuro con Dios es aún mejor. ¿Quieres decir que mis dificultades carecen de significado? No, en absoluto. Cada uno estamos peleando nuestras batallas, pero cada uno está viendo la gloria de Dios manifestada en su vida. Pero nuestra gloria futura con Dios quiere decir que vale la pena pasar por ellas, ser fiel y recibir su premio glorioso. Dios es hermoso, Dios te ama, Dios cuida de ti, no estás solo. Todo lo que estés pasando, todo, el Señor tiene todas tus lágrimas en un alabastro. Él cuida de ti, Él no te ha dejado y no te dejará. En Filipenses 3 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 al 21. Vemos que los hijos de Dios tienen un permiso de residencia que nadie les podrá quitar. Somos ciudadanos del cielo, como una nueva creación en Cristo. Tenemos una ciudadanía también nueva. Ya no somos esclavos del mundo, somos de nacionalidad divina. Mientras
estamos en esa espera gloriosa, ese retorno de nuestro Señor Jesucristo. Vivámonos cada día, cada minuto, cada instante, pareciéndonos más a nuestro Señor. Representemos, nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra. Tenemos que mostrarlo a Él. Tenemos que saber que Él pronto va a venir. Él viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha, sabiendo que pronto seremos transportados a nuestro hogar en las alturas para morar con Él por toda la eternidad. Él pronto va a venir y Él viene en un abrir y cerrar de ojos. Estemos preparados, estemos listos para irnos con Él. Nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado. Tenemos que tenerlo claro. Nosotros estamos aquí de paso. Estamos tan solo por a cumplir un propósito que el Señor tiene. La palabra dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Apréndanse en esto de memoria. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Salvador Jesucristo. Eso es, nosotros estamos de paso y mientras estemos aquí en la tierra, seamos embajadores de Cristo, mostrémoslo a Él donde quiera que estemos. Y como cristianos tenemos un futuro maravilloso que nos espera. Pero la pregunta es, ¿vivimos esperando conscientemente el regreso del Señor? ¿Está toda nuestra vida enfocada hacia ese día? La palabra esperar significa en el texto original una expectativa paciente, pero muy alerta. Estamos en la espera, pero estamos alertos. Es una expresión fuerte que expresa seriedad y compromiso al expresar este suceso. Nuestro Dios creó el cielo y la tierra. Puede hacer todo lo que se propone. Vivamos en esta fe y estemos listos en todo momento. Aquí viene el esposo, lo dice la palabra en Mateo 25:6. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Qué hermoso es salir a recibirle. Tenemos que apasionarnos por la palabra, tenemos que apasionarnos, vivirla, meternos con Él y saber que estamos en esa espera gloriosa, que Él pronto viene por su iglesia amada. Primera de Tesalonicenses 2:19-20 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo en Tesalonicenses 2:19-20. Por eso vemos que la corona de gloria consiste en las almas que ganas para Jesucristo. ¿Eres tú un ganador de almas? Jesús le dijo en una ocasión a uno de sus pescadores, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tú puedes pescar en una conversación personal, puedes ganar almas orando. ¿Tienes un corazón que arde por los perdidos? ¿Llegan las personas a Jesús en tu iglesia? Si se lo pidieras en oración y en forma concreta al Señor, con seguridad, Él también te dará almas. Qué maravilloso será recibir la corona de gloria, esa corona maravillosa. Por eso vemos que la glorificación de los santos tiene 5 etapas. La santificación, la resurrección, el juicio de Cristo, la presentación al Padre, la boda del Cordero y el reino milenial con Cristo. Es hermoso, maravilloso lo que el Señor tiene para con nosotros. Esta doctrina de la glorificación, ¿a qué nos llamó Dios? Según Pedro 5:10, ténganlo claro, búsquenlo. ¿A qué nos llamó Dios? ¿A qué nos llamó Dios? Según Primera de Pedro 5:10. Y podemos ver cuáles son las 5 etapas de la glorificación que hemos visto. Por eso la palabra es clara cuando lo dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando
dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Colosenses 3:17. Dios me los bendiga, me gocé en compartir las buenas nuevas de salvación a través de esta enseñanza de soteriología, la doctrina de la salvación, donde hemos visto todo lo que el Señor, todo este proceso, este oro de salvación que el Señor ha preparado, todo con el propósito de que tú y yo podamos un día presentarnos aquí, henos aquí, Señor. Estamos en tus manos y te hemos amado, hemos sabido de que tú, Señor, lo has hecho todo por amor a nosotros. Gracias, Señor. Gracias doy, Padre eterno, por cada vida, cada persona, Señor, que ha tomado esta enseñanza. Sabemos, Señor, que la palabra tuya es la que cambia, transforma, la que edifica. Gracias, Señor, porque cada palabra, Señor, ha sido sembrada en sus mentes y en sus corazones y dará fruto a tiempo y aún fuera de tiempo. Y este fruto permanecerá para siempre. Gracias, Padre. En tus manos dejo cada vida que se ha conectado para aprender y para llenarse cada vez más de ti, enamorarse cada vez más de ti, apasionarse por ti, Señor. Gracias. Les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga. Les amo en el amor del Señor.